Gloria a Dios, aleluya. Ya Amén. estamos en vivo haciendo esta entrevista o este testimonio de mi hermana y mi comadre Lisandra. Amén. Pero antes tenemos que orar. Amén. Tenemos que poner todo en manos del Todopoderoso para que Así es. tome el dominio y el control en el nombre de Jesús. Oramos, Padre amado, estamos aquí, Padre Celestial, Sí, Jesús. en este testimonio. Repítete, Padre eterno. Que su Santo Espíritu sea que nos vaya guiando, que nos vaya dirigiendo, Padre amado, que se diga, Padre eterno, lo que usted esté de acuerdo a través Señor, de este testimonio, Padre palabra, celestial. Jesús, Tome el oramos. dominio y control de todo lo que se haga y se diga, y que las vidas, los hermanos, los amigos que vean esta transmisión o este testimonio salgan Sean edificados. edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenida, mi hermana y comadre Lisandra, al espacio Creo en Jesús. Amén. Amén. Para mí es un placer pues estar con usted y sus seguidores, ¿verdad? Que están ahí atentos a lo que usted puede proyectar que viene de Dios. Amén. Queremos saber cómo, ya hacemos, o sea, yo sé algo de tu testimonio ya, pero quiero que Sí. seas tú que lo cuentes. ¿Cómo nace Lisandra? ¿Cómo se dio todo eso? Vamos a comenzar desde ahí. Bueno, pudiéramos decir, Lisandra, esta persona, pues nació aquí en La Romana, un 21 de mayo. Se podría decir que mi historia comienza como desde que estaba en el vientre de mi mami. Mami me comenta pues que tuvo mucha dificultad en mi embarazo. Se podría decir también que no fui como tan aceptada como por mi papá. Sabes que a veces cuando los padres no se sienten como preparados para tener un hijo, pues pudiera decir, ay no, no lo quiero tener, ay no puedo tenerlo. Y yo creo que en esa ocasión me tocó a mí. Y todo eso fue como un mar de preocupaciones, situaciones en el embarazo. Por ende, mi mamá se vio tan afectada de salud que nací prematura, lo que nosotros decimos prematura, 7 mesino. Y no obstante eso, también nací de libra y media. Un milagro realmente. Yo creo que todo el mundo le decía en la clínica a mi mamá que yo era un milagro, pero los médicos desde ese entonces decían que tenían que buscarle psicólogo a mi mamá para que ella se entrara esto como en la cabeza de que no iba a sobrevivir, que cada día que pasara era un día menos y que tenía que despedirse de mí. Y así comienza, vamos a decir, mi historia sobre la faz de la tierra, como digo yo, en la tierra. Y desde entonces comienza lo que son los milagros del Señor en mi vida a ejecutarse, a verse y ser testimonio para mi familia. Amén. O sea, creían como que no iban a nacer, pero sí Dios permitió que naciera, ¿verdad? Sí, Bien. Nace Lisandra, poco a poco ven que ya la niña que creían que se iba a morir en el vientre nació. sí. Ya Lisandra tiene una edad ya más o menos después de 10 años, un ejemplo, quizás antes. En tu niñez, ¿cómo fue tu niñez que tú recuerdes? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, en mi niñez, antes de llegar, vamos a decir, a la niñez, el proceso de mi mamá, pues para mi cuidado, era muy delicado, porque mami me cuenta que vinieron a conocerme como a los 3 meses más o menos de nacida. No podía tener contacto con nadie. Wow. Mi mamá tenía que estar encerrada en una habitación. Ni los rayos de sol podían entrar a la habitación. También mi mamá me contó que para poderme alimentar tenía que tener biberones nuevos, no podía repetir un biberón. O sea, ustedes pueden imaginar la situación hasta financiera que se armó, porque era muy exigente pues mi cuidado, porque al ser prematura, al tener tantas complicaciones, a durar 21 días incubadora, o sea, todo eso llevó como que mi salud realmente en la infancia no fuera tan mal, podríamos decir, pero sí un tanto complicada. Así que podría decir que Dios se ha manifestado toda mi vida y mi infancia no pudiera decir que fue mala en cuanto a condición de salud, pero ya a los 11 años o antes de los 11 años vengo a lo que son los pies de Cristo, como nosotros decimos, a tener una relación con el Señor. O sea, entré a la iglesia muy niña, de esos de 6 años, así como que cuando nos llevan.
Fue como de eso de los 6 años, 7 años. Y ahí yo creo que estaba en todos los ministerios de la iglesia, en cantar, en danzar, pantomima, muchas cosas realmente, porque siempre me gustó el evangelio. Y más que tenía principios evangélicos de mis familiares, de mi bisabuela, de mi abuelo. Y todo eso me llevó fue como a tener esa relación con el Señor a temprana edad. Amén. Comienza entonces, me dijiste antes de los 10, comienza ya a ir a la iglesia. Sí. ¿Comenzó a gustarte el evangelio? Sí, bastante. Desde niña yo decía que, bueno, cuando yo empecé a ir a la iglesia yo no sabía que tenía que como confesar. Yo decía que qué pecado pues yo iba a confesar, pero que tenía que confesar. Y yo, bueno, estoy aquí, soy cristiana. Y en todas las actividades de niño pues me acuerdo que estaba vamos a decir, el primer colegio donde estudié aquí en República Dominicana, la Romana, se llama Arca de Cristo, y ahí comenzaban a darme parte, y yo me acuerdo, nunca se me olvida, como la primera participación que me dieron fue para cantar, y yo tan tímida, yo decía, ay, no, es que yo no puedo cantar, ¿Qué edad pero tenía, me gustaba. qué edad tenía cuando eso? Aproximadamente 6 años, sí, Okay. más o menos como 6 años tenía. Porque yo no sé, pero tengo una memoria como que recuerdo mucho, como así cuando era... Qué bueno, qué bueno. Entonces de ahí vamos a decir que inicia lo que es el evangelio en mi vida. Bien. O sea, como hablaste de confesar, fue, por ejemplo, decir con tu boca, acepto a Cristo. Eso fue como la de confesar, ¿eso me quieres decir? Ajá, de confesar con mi boca, yo quiero a Cristo. Recuerdo que fue a los 11 años, había una campaña en la iglesia, como de costumbre yo iba. Yo recuerdo que mi mamá esa ocasión no fue a la iglesia, pero yo no me perdía un culto. Yo iba con un tío porque toda mi familia como que pertenecía a una misma congregación, gracias a Dios. Y dije esa noche, no, yo voy para esa campaña. Recuerdo que fue con un evangelista muy destacado, Eladio Henderson, aquí en nuestro país. Y yo recuerdo que se acercaron tantas vidas para el Señor, tantos niños, y entre eso fui yo. A los 11 años, pues, acepté y di ese paso que uno dice que debe de hacer, ya cuando tú eres de que niño y adolescente. No, venga, que usted tiene que orar y tiene que demostrar que usted es cristiano de verdad. A los 11 años entonces. Sí, a los 11 años. Cuando da el paso y confiesa, ¿entendiste lo que estaba haciendo en ese momento? ¿Cómo? Cuando tú confiesas a Cristo, ¿pudiste entender lo que estaba haciendo? Sí, claro, conscientemente. Sentí como el Espíritu Santo en ese momento, que me tocó de una manera sobrenatural, y es como cuando llega ese chance que tú dices, wow, reconozco que me faltaba hacer este paso, porque hay que confesar con nuestra boca, confesar realmente que tenemos a Dios como nuestro Salvador, y ese era el paso que me faltaba como para asegurarme en ese momento de que realmente era cristiano. Ok, a los 11 confiesa. Sí. ¿En este proceso ha salido el redil en algún momento? No. Yo suelo ser como una persona un tanto disciplinada en lo que me propongo. Y yo decía que desde temprana edad, así desde los 11, yo decía que mi vida no tenía sentido si yo salía del redil de Dios. Era mejor para mí como sentirme como un poco baja espiritualmente, entre que la búsqueda, ayuno. Para mí era enfriamiento momentáneo, pero no al punto como que me llevara al mundo. O sea, desde los 11 años he estado aquí permanente, gracias al Señor. Y yo creo que cuando tú entiendes que tu vida no tiene sentido sin el Señor, no hay ningún tipo de motivo, no hay motivo que te separe realmente del Evangelio. Eso lo entendí en ese momento, y hasta el sol de hoy, ya a mis 27 años, aunque parezca una niña, pero ya a mis 27 años, casi 28, no me arrepiento de haber tomado esta decisión a los 11 años. Bien. Entonces ya cuando tú entiendes cuál es tu llamado de parte de Dios, o sea, en qué Dios te quiere usar, cuando tú entendiste, dije, bueno, Dios me quiere usar en esta área, ¿cuándo tú entendiste eso? Ay, mire, déjeme decirle qué me pasó antes de eso.
allá mismo en la iglesia de donde yo era, a mí siempre me gustó como el canto, la adoración y todo eso. Y yo recuerdo que en una ocasión había como un casting, como decimos, como un casting para formar un grupo de adoración en la iglesia. Y cuando yo pasé, que me tocó pues cantar, de que entonar, hermano, yo no entoné nada, desafiné mucho, pero yo lo que tenía aproximadamente ya como los 12 años, o los mismos 11 años más o menos. Y fue tan tal que ese caballero que estaba ahí como un jurado, ni me dijo nada. Yo me quedé como con ese dolor. Mire, después de adulta fue que yo vine a perdonar, porque cuando uno es niño, uno como que, ay no, mira lo que me hizo, mira lo que... Entonces eso fue lo que pasó en ese momento. Pero ya como que a los 13 años fue que yo me vine a dar cuenta cuál era mi pasión en Cristo Jesús, que era el canto. Y después, en el transcurso del tiempo, pues mis pastores presentes ahora, pues han desarrollado otras cosas en mí, pero realmente mi vocación y lo que yo amo y hago con mucha pasión es eso, pues cantar y adorar. Adoradora. Sí. Entonces, tu primera participación, no entonaste. ¿Cuándo empiezas ya entonces a entonar y decir, bueno, ya sí estoy haciéndolo bien? ¿Cuándo sentiste ya que, cuándo empieza ya ese ministerio a fluir en tu vida, el canto, la oración, ya con peso? ¿Cuándo? Bueno, recuerdo que de los 13 a los 14 años, yo recuerdo que tuve que cambiarme de congregación. Ya me había bautizado a los 13, pero desde los 11 años prácticamente me estaba adoctrinando. Pero uno de esos concilios donde yo estaba, no se permitía bautizar antes de los 13 años. Entonces a los 13 años te bautizaban, pero con la autorización de tu mamá o de tus padres. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros a esa edad como que no sabemos qué queremos. Y yo decía, pero si ellos supieran que yo sé lo que yo quiero, y lo que yo quiero es estar en el evangelio y ser partícipe de todo. Entonces, como eso de 13, 14 años, me trasladé a otra congregación. Y ahí me dije, mira, tú tienes que formar parte del grupo de adoración. Vamos a formar un grupo de adoración y tú vas a ser la vocalista. Y yo, Dios mío, pero ni afino tanto. Y yo decía, ay Señor, que tú sabes, Padre, que todo lo que yo haga para ti lo quiero hacer bien. Pero realmente ya eso de los 13, 14 años, pues yo tomé la decisión o me dio la oportunidad de pertenecer al grupo de adoración de la congregación. Amén. Entonces ya comenzaste a fluir con la Sí, oración bien, sí. entonando, afinadita. Sí, no le digo que cantamos a otro nivel, pero ya se fue como disciplinando la voz. Amén. Entonces, hablando de canto, para no salir de esa parte y pasar a la otra parte, entonces es bueno que canten, o sea, entonar un poquito una canción. Analiza qué canción es la que más te gusta, la que más te ministra, la que cuando tú la cantas tú sientes esa presencia del Espíritu Santo y te renueva. Esa canción, que sean 15 o 20 segundos, vamos a ver. Pero si supiera que va a ser un tanto difícil, porque cuando se trata de adorar, cualquier adoración que conecte como al cielo, como que rápidamente me lleva. No, pues. Pero realmente una de mis canciones favoritas es Cristo yo te amo. Que inicia así: Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Yo creo que esa es una de las adoraciones que más me encanta realmente. Qué bueno, excelente. Y le digo, tiene una voz hermosa, bella, porque aquí estamos en el templo donde nosotros nos congregamos. Nuestros pastores son Andrés Castro y Ana Tejeda. Estamos en el mismo templo donde nos congregamos. Y excelente voz, de verdad que Dios
la ha bendecido con una bella voz. Le pido a Dios que Dios la ayude a seguir con esa voz hermosa y bella por Amén. muchos años más. En el nombre de Jesús. Eso es así. Excelente, adoradora del Señor. Amén. Entonces, esa etapa ya de la adolescencia, 13, 14, 15, 16. Sí. Queremos saber entonces ya esa etapa donde 14, 15, 16 ya, una etapa un poco delicada para la juventud. Vienen ya los piropos, una muchachita elegante, hermosa, bella, ¿verdad? Delicadita, vienen ya enamorándote. Ese proceso ya ¿cómo se manejaste esa parte ahí? Ay, si supiera que yo tenía algo como que era, primero no quería casarme, no quería ni tener hijos. Yo quería como enfocarme mucho en lo que era Dios, como dedicarle mucho tiempo a eso, al Evangelio, a predicar su palabra. Y se pudiera decir que en la adolescencia como que no tuve ese descontrol que a veces nosotros tenemos como así cuando somos jóvenes, adolescentes. Y yo dije que no quería como empezar una relación porque entendía que cuando ya tú tenías un noviazgo era con el fin de casarte. Yo decía, pues que estoy como muy niña para casarme. Cuando llegaba a mi mente, si se diera la oportunidad, si el Señor quería, porque yo siempre he dicho también que una cosa es lo que el ser humano quiera, lo que uno quiera. Y si tú te niegas a hacer algo y Dios dice tienes que hacerlo, pues yo siempre estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Así que para mí esta etapa como que no fue muy difícil, sino me enfaticé mucho en estudiar, ensayar cada vez más, hacer las cosas de la iglesia bien, porque entendía que, o entiendo hasta el sol de hoy, que es para Dios. Amén. Y eso pues ayuda a siempre tener como esa relación con el Señor realmente. Amén. Entonces pasa el tiempo, llega el momento ya de lo que es, tú sigues adorando. Sí. Sigue enfocada en la cosa de Dios, evangelizando, todo eso, ¿verdad? Sí, claro. Y esos momentos, esos años, ya que tú vas creciendo, 15, 16, 17 años ya, 18, qué sé yo, 19, tu mente ya, ¿cómo tú veías el evangelio ya con esa madurez, cómo tú lo ibas viendo a través del tiempo? ¿Qué tú vas sintiendo Dios en tu vida? Dios te hablaba, algún mensaje, alguien te decía, un testimonio, que yo no sé, que tú puedas recordar un testimonio de que alguna profecía, tú vas a hacer tal cosa en el tiempo, Dios contigo va a hacer tal cosa, ¿tú recuerdas algo? Sí, claro. Yo recuerdo que en una ocasión fui de vacaciones hacia Higüey, donde un familiar, y estaba en un río, y recuerdo que ahí salió un hombre, no sé de dónde, jamás en mi vida lo volví a ver. Me decía, mira, yo te veo cantando, yo te veo adorando, pero yo estaba adolescente todavía, como eso realmente, para empezar con una profecía, y era que él me decía, yo te veo cantando en iglesia y personas viéndote, y yo decía, bueno, está bien, llegará ese tiempo realmente. Dios sabe todo, porque a veces tú tienes unos planes, pero Dios tiene otros mejores para ti, y yo creo que desde esa vez me quedé con eso pendiente, y a la vez también me dijo que como al pasar el tiempo iba a amar como más a Dios y iba a hacer la cosa mucho mejor, y realmente se ha cumplido eso. A medida del tiempo que ha ido pasando, he visto a Dios manifestarse de una manera sobrenatural en mi vida y a la hora también de adorar. Amén. Está enfocada en Dios, está adorando, sigue madurando en la fe, sigue creciendo. Sí. ¿Qué tú le pedías a Dios en ese tiempo? ¿Qué tú anhelabas que Dios te diera? Bueno, le digo la verdad, va a parecer como algo extraño. Yo lo único que le pedía a Dios era que nunca se apartara de mí. ¿Sabe que es tan tal que los primeros de enero siempre uno hace una petición al Señor? Ay, Señor, para este año yo quiero esto. Yo recuerdo que desde que yo tenía aproximadamente como 15 años, yo comencé a pedir mejor sabiduría al Señor, todos los años. Ese prácticamente es mi petición. Señor, dame sabiduría para poder manejar lo que acontezca este año. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes tener dinero, tú puedes tener muchas cosas, pero sin la sabiduría de Dios, pues entonces tú te pierdes en el camino. Y eso fue lo como que yo fui anhelando. Era más amor por Dios y la sabiduría de que Dios nunca se apartara de mí. Amén. Queremos hacer un saludo a José Luis Rosario, a Wendy Martínez, a Alexander Galvez Berroa, también a Fernando Noel, a Sorángel Rodríguez y a Gianina Rijo.
Ay, un placer para nosotros, ¿verdad? Que estén ahí Amén. conectados y estén viendo nuestra transmisión de esta noche. Así que para nosotros es un alto y enorme placer. Amén, que Dios lo bendiga. Amén. Entonces tú le pedías a Dios sabiduría. Sí, Porque más le pedía a Dios sabiduría. Tú hablabas la sabiduría. sí. Y entiende que Dios está bendecido con la sabiduría. Ay, sí, sí, no me puedo quejar, no me puedo quejar de la sabiduría de Dios. Me ha enseñado a los momentos difíciles, que eso es lo que uno a veces como que flaquea. Y yo decía, Señor, cuando lleguen esos momentos difíciles, yo lo que necesito es sabiduría, porque la sabiduría te va a hacer entender que la única solución es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tú vas a ser libre mentalmente con la sabiduría, te va a abrir los ojos espirituales, eso es otra cosa que pedía. Y realmente no me puedo quejar, hermano Javier, no me puedo quejar, Dios ha sido muy bueno Amén. conmigo. ¿Casada? Sí, claro. ¿Cuántos años? Ya vamos a cumplir 8 años de casada. O sea, te casaste como a los 19 más o menos. A los 20 años 20. yo me casé. Joven, pero no me arrepiento. ¿Cómo comenzó entonces el proceso ya de, para irnos ya a lo espiritual, cómo comenzó el proceso de ese matrimonio? ¿Cómo comenzó el proceso y cómo se dio? Bueno, se dio, tenemos un amigo en común, mi esposo se llama Bienvenido. Ese amigo en común es bajista y mi esposo es pianista. Y yo recuerdo, como el sol de hoy, cómo olvidar esa primera vez que lo vi. Que él me dice, mira manita, ven, vamos a una iglesia de un amigo para que tú lo conozcas y tiene un buen sonido, porque a mí siempre me ha gustado la música, mucho antes de yo empezar como a entonar y a cantar. Y yo digo, bueno, está bien, ok, no hay ningún problema, pero todo fue como tan rápido que no me dio tiempo como de arreglarme tan, porque uno dice, ay, un adolescente. Pero cuando yo conocí esa primera vez a mi esposo, yo lo que tenía era como 11 o 12 años. O sea que no había planes realmente de una relación, porque imagínense, una niña. Y recuerdo que ahí yo lo conocí, pasaron aproximadamente 2 años cuando volví a verlo. Y llegó, hola manito, ¿cómo tú estás? Nos saludamos y todo se quedó como así. Siguió pasando como el tiempo y ya se podría decir a los 17 años apareció. Así nos vimos. Y recuerdo que él me dijo, me manda un mensaje por Messenger y me dice, hola, ¿cómo tú estás, Elisandra? Y yo, muy bien, gracias a Dios. Necesito verte. Yo digo, oh, pero que sea lo que le pasa a este amigo, porque siempre lo vi con la intención de amigo. Y ahí entonces fue surgiendo todo, nuestra relación. Duramos casi 3 años de noviazgo, respetándonos y honrando al Señor en todo lo que nosotros hiciéramos. Y nada, a los 20 años, pues el Señor dio la aprobación y dijo, mira, necesito que te cases ya, es el tiempo ya de casarte. Porque a veces nosotros ponemos mucha fecha y todas esas cosas y llega un momento que el Señor te dice, no es cuando tú quieras, es cuando yo quiera. Y eso yo creo que fue lo que realmente me pasó. Teníamos una fecha para casarnos y el Señor dijo, no es tiempo todavía. Digo, que me voy a quedar tranquila, Señor, cuando tú quieras. Cuando solté todo, entonces el Señor dijo, mira, ahora es el tiempo. Gloria a Dios. Y gracias a Dios, un 5 de agosto, pues nosotros nos casamos y ya vamos a cumplir lo que son 8 años ya de casado. Inicio ya de ese matrimonio, ¿cómo fue el inicio? Muy bien. Quizás no fue como con esa madurez así tan buena que ahora yo puedo decir que nosotros tenemos, porque a veces nos llevan con cierto conocimiento a los padres, pero no lo mismo uno experimental ya el matrimonio, pero de que ha sido algo muy bonito, sí, muy bonito. No me arrepiento de haberme casado con ese hombre y hoy puedo decir que fue Dios en sí que me dio el esposo que tengo. Okay. Momento de quizás de necesidad, de aflicción, ¿cómo lo has recibido? ¿Cómo has sobrepasado? Ay, sí, claro, eso, aunque usted no quiera, va a llegar. Y déjeme decirle que en una ocasión mi esposo duró aproximadamente como 6 meses sin trabajar. Nos vimos bien complicado, fue muy difícil financieramente. Yo mandaba a sus cuervos para darnos de comer. A veces yo recuerdo que estaba segura, vamos a decir, la comida, pero no estaba segura la cena, ni el desayuno del otro día. Pero siempre nos mantuvimos como confiando en el Señor, porque yo digo que nada es como para siempre, que hay que mantener su firmeza y su creencia en el Señor y aferrarse a Dios, no importando lo que uno esté pasando. Yo decía, ok, ahora mismo yo no tengo que comer, pero ya ahorita Dios va a mandar algo.
Y cuando tú tienes como esa certeza, las situaciones tú no las ves igual. Tú te aferras al Señor y sabes que Dios va a traer respuesta a tu vida. Y yo creo que esas situaciones así que hemos pasado, altas y bajas financieramente, pues entonces hemos puesto a Dios en todo momento. Hemos visto a Dios obrar. ¿Alguna propuesta indecente a través del tiempo? ¿Alguien te ha propuesto algo indecente? Algo que tú entiendes como que no es de Dios, que... Eso va a depender en qué sentido. Porque indecente sí, cosas pecaminosas muchas veces nosotros podemos tener la respuesta, pero nunca como que le he dado eso énfasis en mi vida. Desde que hay, por ejemplo, en el caso como amoroso de otro hombre, algo así, yo digo que el hombre se rige a la personalidad de la mujer. Entonces como que yo siempre trato de tener como una prudencia y un respeto y demostrar como límites desde un principio de una amistad. Creo que eso es lo que me ayudaba a tener muy pocos problemas como eso. Pero sí, sobra yo creo dedo de esa mano las veces que yo he tenido como... Porque realmente trato de respetar el sexo opuesto y de que también me respete desde un principio. Amén. Entonces, queremos saber... algún milagro que tú recuerdes que quizá que tú lo pidieras o que Dios te lo diera, que tú un milagro que tú recuerdes algo que tú dices, bueno, Dios me bendijo con esto, algo que tú recuerdes, algo así claro. Grandioso, maravilloso. Las cosas de Dios realmente no se olvidan. Los milagros, eso es una de las cosas que menos uno olvida. Creo que uno de los más fuertes para mí, que no podré olvidar, fue el nacimiento de Renata. Renata es mi niña más pequeña. Tengo 2 hijos y esa para mí fue realmente un milagro de Dios, porque creo que ya, como muchos saben, bueno, los que no me conocen son muchos, ¿verdad? Lo que pueden estar viendo ahora, pero yo perdí una niña de 8 meses sin explicación médica, solo que le di una fiebre, la llevé, la medicaron y después cuando volví prácticamente en mis brazos murió y no se podía tener explicación médica, solo sospecha de meningitis. Y wow, durar todo ese tiempo de como ese dolor, esa situación tan difícil que nosotros pasamos emocionalmente, yo me aferré mucho a Dios y yo tenía miedo, por cierto, hasta tener otro hijo, porque decía, bueno, hay pocas probabilidades de que sea una niña. Porque yo decía, si tengo una niña, yo lo voy a ver como una recompensa del Señor para mi vida. Eso para mí sería un milagro muy fuerte. Porque a veces nosotros nos vamos a la genética y nosotros decimos, bueno, es que cuando viene a ver, ya yo tuve una parejita, cuando viene a ver, viene un macho. Porque pudiera suceder. Entonces llegan como tantas dudas a nuestra mente. Y yo recuerdo, Señor, Padre Celestial, y mi esposo también lo pedía mucho, que tuviéramos otra niña. Yo decía, wow, si tú me la das, mira, Señor, te voy a agradecer el resto de mi vida por este milagro. Y creo que realmente ha sido uno de los milagros más grandes que ha acontecido en mi vida, de haber concebido otra niña y hasta la similitud, se parecen físicamente. Wow, Dios ha trabajado de una manera sobrenatural. Entonces, tiene una niña. Sí. A 8 meses la pierde, o sea, Sí. son una etapa muy, mucha papachacheo, que ñoñería, ¿verdad? Como una etapa para los niños que uno, muchos besos, muchos abrazos, y una etapa que hay que estar pendiente de ellos siempre 24 horas. Pierde la niña, ese proceso que tú humanamente dijiste, caramba, yo le sirvo a Dios, soy cristiana, ¿qué pasaría ahí que perdí mi niña? ¿Tú llegó a la mente, pensaste algo en tu mente, te llegó a la mente algo? Ay, si supiera, muy buena pregunta, si supiera que nunca cuestioné a Dios. Yo siempre he entendido que por más difícil que sea tu situación, no cuestione a Dios. Todo obra para bien, todo. Aunque tú no lo entiendas en el momento, pero todo te va a obrar. Mire, usted puede cerrar los ojos, acostarse tranquilo y confiar en esa palabra que da el Señor en la Biblia. Y es que en esa situación yo solo me aferré a la presencia de Dios. Aferrada, recuerdo que 2 días después de mi hija fallecer, muere. El segundo día pues la enterramos. El tercer día ya yo estaba en la iglesia. Recuerdo yo que había una zapata, había uno ayuno, y yo fui a la iglesia
se encontraba un tío allá en la iglesia. Y yo fui y lo abracé tan fuerte y yo decía que lo único que yo tenía que buscar en ese momento era la presencia de Dios. Se podía decir que no tenía lógica humana, no tenía lógica porque se podía decir, tú estabas en luto, cómo tú pensabas en Dios, cómo tú no cuestionabas a Dios, si es una de las cosas más difíciles que le puede pasar a un ser humano, que es perder un hijo sin explicación médica. Y yo entendí que solo la presencia de Dios puede ayudarte. Buscar a Dios es lo único que te puede ayudar en los momentos más difíciles. Y eso fue lo que yo hice en ese momento. Me aferré al Señor. Decía, Señor, toma el dominio y el control de mí, porque llegó una ocasión, como casi 15 días después de la niña fallecer, que yo sentía que mi mente no estaba como 100% bien. Que en una ocasión yo, wow, pues yo pudiera, dije yo pudiera coger para el cementerio, orar y yo sé que ella va a resucitar. Y cuando yo, que mi mente como que escuchó eso, espérate, eso no está bien. O sea, hay como que las emociones están como muy encontradas y hay un problema. Cuando reconocí eso, yo dije, es que 100% es Dios que tú tienes que buscar. Y eso es lo único que yo entendí en ese proceso, buscar la presencia de Dios. Amén. ¿Algún otro momento, después de la pérdida de tu hija, algún otro momento difícil en tu vida que tú recuerdes, antes de la niña o después, que tú recuerdes un momento difícil en tu vida, quizás de angustia, quizás para tú decir, tiro la toalla, me rindo? ¿Qué otro momento tú recuerdas que fue triste en tu vida? ¿Tú recuerdas? Bueno, aparte de eso, yo he tenido como pocos casos como así de tristeza, gracias al Señor. Como siempre le he venido diciendo, es más aferrarse a Dios. Cuando usted le aprende a creer al Señor, usted va como que a obviar, como que tú entras a un nivel espiritual que nada de lo terrenal te va a desenfocar. Y yo digo que también un proceso así como difícil fue el fallecimiento de mi abuelo, que fue antes de mi hija, realmente. Y como que todo fue como tan cerca, vamos a decir, en un año 2 fallecimientos en mi familia. Y eso fue como un golpe tan fuerte. Pero yo siempre le pedí al Señor que cuando yo pasara esas situaciones nunca me abandonara y que mi meta se enfocara en buscar a Dios. Entonces eso fue lo que pasó realmente. Y no es que uno quizás no haya tenido momentos un tanto como me digo, wow, pero esa es como mi alerta. Espérate, me siento así, no, tengo que orar más, tengo que buscar más la presencia del Señor. Amén. Porque es quien nos sostiene realmente. Amén. Saludos a Jacqueline Sosa, Brunilda, ay, que está ahí. Jackie. Que Dios me la bendiga mucho, Jacqueline. Ok. A través del tiempo, a veces hay situaciones en el ser humano que queremos como recogernos, arrinconarnos, qué sé yo, o sea, quizás el deseo de orar, qué sé yo, no sé, de leer la Biblia, por situaciones que suceden. ¿Has sentido algún momento que te ha querido como apartar un poco de Dios? ¿Has sentido eso en algún momento? Apartarme no, realmente así no. O sea, sí. Recogerte un poco de esa intimidad. Bueno, sí, yo creo que a todo cristiano le llega, pero llega también ese punto que tú dices, pero ¿qué me pasa? Alma mía, alaba a Jehová, no te turbes. Y yo digo que eso sí, claro que sí, que ha pasado, pero lo mejor de todo eso yo veo es que he aprendido a reconocer cuando, por ejemplo, no estoy bien o no estoy como el Señor quiere que esté, ni donde Dios quiere que realmente esté. Entonces eso lo he aprendido a sí mismo. He estado algún momento esperando algo y ha visto cómo está tardado eso que tú quizás le has pedido a Dios o he estado esperando. Claro, confía en Dios, cree en Dios, tienen fe, una comunión con Dios, pero algo que tú dices, Señor, ¿cuándo va a contestar esto? Mira la situación, ¿cuándo va a contestar? ¿Tú en algún momento te has preguntado algo que tú dices como que no ha llegado quizás en el momento que tú has esperado? Mire, si supiera que sí, que me ha pasado, solo... No trato de que mi mente se turbe, ni mi alma tampoco. He creído en el callo de Dios. Y cuando aprendemos como a depender del tiempo de Dios, no vamos a ver el tiempo de Dios con el tiempo humano y no nos vamos a desesperar. Y yo creo que he enfatizado mucho en eso en mi vida,
de aprender a tomar el tiempo de Dios. A esperar, Ajá, y ser claro, paciente. a ser paciente, de que no querer ponerle fecha a las cosas. Yo digo, no, ponle fecha tú, Señor, porque Amén. mi humanidad me va a decir a mí, mira, se ha tardado, tiene que, como que, no sé, debió de pasar. Pero cuando entonces nosotros aprendemos a tener el tiempo de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, a descansar en el Señor, a tener paz, las cosas suceden cuando deben de suceder y no nos desesperamos realmente. Amén. Levantamiento, que tú has entendido que el enemigo se ha levantado en tu contra, algo que te ha dado duro, que tú has entendido, no sé, Ay, una sí, emoción. claro. Que tú dices, bueno, el enemigo se levantó en mi contra y me quiere hacer un lío. ¿Qué tú recuerdas? Ay, si supiera que en mi adolescencia, mira, eso sí me pasó, de las pocas veces, mucho antes después de casarme, años atrás. Yo recuerdo que tenía unas amigas de la misma congregación y yo recuerdo que una dijo, yo era muy amiga, tenía un buen amigo y él tenía su novia y no sé qué le pasó a la novia, como que malinterpretó nuestra amistad y comenzó a decir que yo estaba con su novio, pues estando en el evangelio. Y yo me quedé como, Dios mío, ¿y qué le pasa a esa niña? Y comenzó a decir que nos vio hasta teniendo contacto físico. Todo eso era mentira, porque cuando comenzó a decir el día, no coincidió con nada y yo sabía que eso no era real. Una mujer que ni quería casarse, ahora con tema de coger un siervo del Señor consagrado. Y yo creo que eso fue una de las cosas como que más me chocó así en el Evangelio. Yo creo que la única vez que yo pasé por eso, así, que uno dice, wow, lo viví, y me dolió en ese momento porque yo decía, me conoce, sabe quién soy, sabe que mis principios, tanto evangélico como familiar, no es para ser una mujer así. Y yo creo que esa vez se levantó esa calumnia en contra mía, que yo me quedé, wow, Satanás utiliza a cualquiera que esté cerca para decir en contra de ti cosas que no son reales. Pero realmente debemos de estar quietos siempre y cuando sea mintiendo. Amén. No dice la palabra claramente. Claro. Que tratemos cuando se habla de nosotros que sea mentira. Sí, claro. Si es verdad, que asumirlo como tal, y si es mentira, que yo tome control. Así es. Sierva de Cristo, hija de Dios, porque se trata de Jesús en tu corazón, confesarte Sí. como tu Salvador, vas a ser la corredera o hija de Dios. ¿Qué tú esperas en lo adelante que Dios haga en tu vida? ¿Qué tú anhelas? Algo que quizás no has visto cumplido en ti, quizás, ¿cuál es tu sueño? Algo que tú quieres verlo hecho realidad en tu vida como cristiana, como mujer de Dios. Ay, si supiera. Me gustó mucho esa pregunta. Yo creo que la primera persona que me pregunta eso así, ¿qué yo espero? ¿Sabe qué yo espero realmente? ¿Cuál es mi sueño? Ir por todo el mundo y predicar la palabra del Señor, cantar y adorar al Señor. A esa juventud que está tan necesitada de Dios, predicarle, cantarle, brindarle a ese Dios que realmente lo ama a ellos. Ese es mi sueño, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio del Señor, porque es mi pasión realmente. Amén, gloria a Dios. Qué bueno. Entonces, ya cuando la adoradora también predica la palabra. Sí. Cuando va a predicar, Lisandra, te toca el servicio, darle la palabra, oye, mensaje te toca a ti, Lisandra, ese momento, cuando viene esa responsabilidad encima de ti, ¿cómo tú la asumes? ¿Y cómo la has enfrentado? Ay, mire, no es fácil predicar. Es muy fácil, por ejemplo, hacer un comentario. No, ese predicador hizo no una cosa muy bien, o no se dejó dirigir del Señor. Pero míreme, predicar es un compromiso muy fuerte, porque lo que usted predica, usted tiene que vivirlo. Y esto es como confrontarte a ti mismo en el altar. Es como decir, cuando usted no quiere vivir con hipocresía realmente, porque muchas veces nosotros hacemos cosas y es como para vivir de apariencia, pero cuando a usted le toca predicar, usted está consciente de que usted tiene que predicar lo que usted vive. Y yo lo he cogido como, wow, uno se pone nervioso y muchas cosas. Yo digo, hay como un choque de emociones, pero siempre le pido al Señor que Él ponga las palabras que debo de decirle a su pueblo, y que también tenga que ministrarme a mí y yo salir restaurada, y que mi fuerza también sea restaurada en ese momento. Amén, qué bueno. Hay personas que cuando van a predicar,
ayunan, se meten con Dios varios días, se ponen a orar fuertemente. ¿Hace eso? Sí, yo, claro, yo ora, le presento a Dios, pues, ese mensaje. A veces suele coincidir como que Dios me da un mensaje antes de que me digan que tengo que predicar, y ya yo lo voy desarrollando. Y cuando llega como esa oportunidad, digo, bueno, ya me toca casi predicar, o sea, que casi está desarrollado. Y entonces cuando llega el día, digo, oh Señor, mira, tú que me diste este mensaje, lo escribí, ya sé de qué voy a hablar. Pero sí, claro, uno siempre le dice, Señor, toma el dominio y el control de todo. Incluso en una ocasión me tocó predicar y yo no quería predicar. Y yo decía, ay Dios mío, si me llamaran y me dijeran, mira, hubo una confusión, no te toca predicar. Yo, oh, gloria, pero no aconteció. Sí aconteció que me llamaron, era para confirmar que yo iba a predicar. Mira, que no se te olvide que tú vas a predicar. Recuerdo yo un sábado y se titulaba El llamado de Dios. Ay, Dios mío, cuando yo llegué a la congregación, las adoraciones eran basadas en el llamado de Dios. Una persona que había pasado antes que yo, pues también había hablado del llamado de Dios. Y yo no le había dicho a nadie, absolutamente a nadie, cuál era el tema del mensaje. Y Dios nos confrontó tan fuerte en esa prédica que dijo, wow, realmente debemos de dejarnos dirigir por el Señor. Amén. Alessandra Morales te dice Dios bendiga mi sobrina. Claro, ¿La es conoce? mi tía, claro, mi tía madre, ya sabe que yo la amo. Sí. Y amo también almorzar con ella. Oh, excelente, qué bueno. Qué bueno. Entonces, ¿quiere predicar el evangelio por el mundo? Sí. ¿Algún don? ¿Era adoradora? Da la palabra, predica la palabra. ¿Algún don especial que quizá no ha desarrollado? Puede ser que lo tenga, quién sabe. Quién sabe, porque hay cosas que tenemos y no sabemos. Y Dios, por ejemplo, la puede desarrollar, la puede, por ejemplo, avivar, o qué sé yo, no sé. Algún don especial. Tú dices, claro, me gustaría que Dios me usara con tal don, que tú anheles. ¿Cuál? Mira, si supiera que me gustaría el don de sanidad físicamente, porque creo que a través de la adoración tú te sanas. Realmente hasta espiritualmente, o sea, esa herida que a veces tú tienes con una adoración Dios te restaura realmente, pero ese don así de sanidad, que una pierna más corta y que se alarga todo, y como que eso sí me gustaría, sí, el don de sanidad, sí, como que esa evidencia de esos milagros, así, sí, me gustaría mucho eso. Qué bueno. Excelente, para Dios no es nada difícil. No. Quizás no ha llegado, pero puede llegar. Yo tengo la esperanza. Amén, amén. Dice la palabra que el que busca encuentra, el Sí. que pide se le dará, y el que toca se le abrirá. Sí. ¿Te falta pedir más? ¿Te toca buscar más, tú crees? Yo creo que aparte de pedirlo, yo creo que es el tiempo. Todavía no ha llegado el tiempo. Sí. Pero Dios sabe que cuando yo salga así a predicar a todo el mundo, me tiene que matar equipada con todo eso, ¿sabes? Y como no he salido todavía, cuando ya después como que, espérate, vamos a instruirte de cómo tú lo tienes que hacer y todo eso, disciplinarte en eso para que pueda hacer un excelente trabajo. En la oración, ¿qué es el tiempo, cuando estás orando, que tú recuerdes, qué ha sido el tiempo más largo que tú has durado orando? ¿Qué tiempo, más o menos? Si supiera que no he tomado como el tiempo así, porque sabes que cuando tú estás orando y tú tienes como esa comunión con el Señor, tú no tomas el tiempo. 5 minutos te parece una hora y una hora te parece 5 minutos. Pero de yo tomar como tiempo, así, no. Sí, claro, más de una hora he pasado, claro, orando. Pero trato de que mi estilo de vida sea una oración. Desde que tengo ese momentito en el trabajo, pues orar. Hablar con Dios, que me ha pasado casi todos los días, me pasa, podría decir. Es como cuando saco ese chancecito desde que llego a la oficina, oro, pongo música y oro, como que, ay, wow, Dios está tratando conmigo, estoy hablando con Él, y uno se siente amado por el Señor. Pero de tomar como tiempo así, creo que nunca he tomado así tiempo. La lectura, con la palabra, la lectura, ¿cómo va con la lectura? Me gusta porque la Biblia se vuelve cada vez más interesante, cada vez que tú vas analizando y profundizando. Me gustan mucho las historias, realmente desde la escuela, creo que una de las materias favoritas es las ciencias sociales, que habla realmente de dónde surge todo, y eso ahí es que como que enfatizo en las ciencias sociales.
¿Cómo define a Dios? Como único, soberano. No hay explicación, palabra así como concisa que pueda decir, este es Dios. No, es algo infinito. No hay explicación para el Dios que nosotros adoramos. Solo tienes que buscarle y tú vas a tener una definición diferente quizá la mía, porque quizá tu situación, en lo que tú necesitas que obre el Señor, pues no, quizás no puede ser la mía, pero es algo, es eso infinito, que no tiene explicación y que es sobrenatural, pero que es muy real. Algo que tú digas, Dios se pasó conmigo. Tú entiendes que Dios te dio en abundancia. ¿Qué tú puedes...? Está fácil por una parte de responder. Mi familia, sí, lo que Dios me dio como familia, después de papi, mami y eso, digo que mi familia, amo lo que Dios me dio, amo mi hogar, amo a mi esposo, a mis hijos y lo que nosotros tenemos como principio. Eso. Yo digo que Dios se pasó ahí con tanto amor, un hombre que me amo, unos hijos que no se quieren de pegar y ya usted se puede imaginar. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, madre, adoradora, Sí, desea ir por el mundo, predicar el evangelio, sí, quiere que Dios le dé el don de sanidad. sí. Las almas, el amor por las almas. Ujú. ¿Qué siente por las almas? Como decimos así, me atrae mucho. Enfatizo mucho y me gusta mucho hablarle a aquellos amigos de Dios. Ver una persona como herida, falta de amor, sabiendo yo que Dios da amor y que es suficiente, pues eso es lo que siempre quiero compartir con aquel que no conoce a Dios. Y aún a veces uno que conoce a Dios está falta pues de amor, de cariño, y eso me atrae, hablar de la palabra de Dios realmente. ¿Ha visitado alguna vez, o quizá varias, a los hospitales? ¿Ha ido a ver los enfermos? ¿Ha ido allá a orar Sí. por los enfermos? Sí, claro, he ido a los hospitales, a las cárceles, quizá por mi estilo de vida, en el sentido de mi rutina, no puedo estar constante, pero sí me gusta mucho eso, porque después que ya uno comienza a tener como compromiso, se le hace un poquito más complicado, pero hasta me he ido de misiones, a batallas y todo eso, y siempre he estado como de lleno, en lo que yo pueda colaborar, pues para el Evangelio siempre Lisandra está ahí dispuesta a colaborar. Amén. Realmente. Algo que tú entiendas que le ha fallado a Dios. Dice, bueno, yo le fallé a Dios en tal cosa, que tú entiendas que tengo que humillarte, Señor, te fallé en esto, que tú recuerdes. Si se puede decir, claro está. Ay, ¿en qué yo le he fallado así a Dios? Porque es que a veces nosotros pensamos que podemos fallar de un lado y quizá es del otro lado. Pero sí, en una ocasión yo dije, Señor, te he fallado con la búsqueda. En esto, debí de hacer tal cosa, debí de actuar de tal forma, mi actitud no fue buena. Y ese es el momento que yo he dicho, estoy mal, necesito reconciliarme con el Señor. Y eso, yo creo que eso ha sido lo más difícil, lo que me ha llevado a reconocer que estoy mal y que he pecado delante de Dios, porque nuestra conducta muchas veces son las que nos llevan a que el Espíritu Santo se sienta contristado y que se aleje realmente, que nuestra relación con el Señor se vea un poco afectada. Cuando te corrigen, ¿cómo te sientes cuando te corrigen? Porque a veces cuando nos corrigen, ¿cómo te sientes cuando te corrigen? Ahí va a depender. Cuidado, como no es broma. Cuando me corrigen, primero tomo muy en cuenta que sea con sabiduría. Si es con sabiduría, yo voy a aceptar cualquier corrección. O sea, que tú tengas amor para corregir, porque no es lo mismo que yo venga, Javier, usted, aquí yo digo, manito, mira, está pasando esto y esto. Ahí como que tú dices, es verdad. Pero dice la palabra de Dios como que tiene un saborcito como medio amargo, como sí. Pero que al fin y al cabo es dulce. Entonces yo las correcciones las amo porque me perfeccionan cada vez más a ser semejante a Dios. Por eso no lo veo como de un lado mal. Yo trato de hacer las cosas bien. Porque como dije desde un principio, me gusta ser como disciplinada en lo que yo hago y tener como un estilo de vida que identifique que yo tengo a Cristo. Pero si llegara el momento de Javier decirme, Lisandra, estás mal, no, tranquilo, vamos a sentarnos, vamos a hablar a ver qué es lo que está mal. Siempre estoy dispuesta pues a las correcciones. Si algo está mal, pues que se arregle. Porque eso Dios nos ha mandado a ser cada día más perfecto ante su presencia. Amén.
En algún momento se habla mucho de que los cristianos se divorcian mucho, se habla mucho de divorcio entre los cristianos, el cual dice la palabra que lo que Dios une no puede separar el hombre. ¿En algún momento has sentido esa necesidad, no sé, por una situación de divorciarte, de separarte? Así? Sí, claro, claro. Vamos a decir, a mediados así del matrimonio, nosotros tuvimos una situación y fue como de carácter, yo decía como que era muy imperativa, como que todo quería, y un momento dije, no, tú puedes irte para tu mami y yo me puedo quedar aquí. Claro que llega esa situación a veces, pero yo creo como que la misma inmadurez que a veces te lleva como a tomar como esa decisión tan rápida. Hoy día no me diga, no, usted se va a quedar aquí, vamos a resolver aquí. Es que va surgiendo la madurez. No, es que ya yo lo amo demasiado. Qué bueno, gloria a Dios, aleluya. He escuchado que se dice que cuando la separación entre los cristianos, dice que cuando no queremos someternos a Dios. Dice la palabra claramente, mujeres, sométense a su marido, a sus esposos, y los maridos amen a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Sí. Pero no hace nada con que el hombre ame a su mujer. Si su mujer, por ejemplo, no lo respeta, no se somete a él de nada, ¿vale? Porque hay un choque, hay un cruce, ¿entiendes? O sea, de acuerdo a la Biblia. Sí, claro. Porque si estamos sirviendo a Dios, tenemos que enfocar en lo que Dios manda. Si no nos enfocamos, entonces estamos viviendo en otra vida, no la que Dios Sí, quiere. así es. ¿Qué me habla de eso? ¿Tú crees que es cierto de los matrimonios que se separan porque no quieren someternos a Dios? ¿Qué opinas de eso? Bueno, ¿qué yo puedo opinar? Realmente la rebeldía, cuando usted está en contra de la voluntad del Señor, que usted no está en su camino. Vamos a decir que llega como ese enfriamiento y tú le abres esa brecha a Satanás. Claro que puede suceder eso y más. Entonces, cuando nosotros aprendemos a reconocer de que el matrimonio tiene que estar Cristo en el centro para que funcione y ponernos el resto del tiempo de acuerdo, ya usted no va a ver la necesidad de separación. Entonces, cuando no está eso, que vemos que nos alejamos de Dios, que vemos que no queremos tener comprensión, porque yo puedo considerar, esa es mi consideración personal, el matrimonio es como un negocio. Como un negocio, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ganar ambos. Entonces, vamos a colaborar, ayudarnos. Si algo está mal, corrígelo, que yo voy a corregir lo que también esté mal de mi lado, de mi parte. Entonces, para que haya una armonía, deben de estar de acuerdo. Entonces, cuando no está eso, primero Dios y luego ese acuerdo, pues entonces ya tenemos problemas. Entonces, yo sí no estoy, como le digo, de acuerdo que exista la separación, porque siempre hay una segunda oportunidad para el ser humano, y yo sé que uno puede cambiar, porque a veces uno se pone hasta en el lugar de la otra persona. Digo, lo que yo era antes y lo que yo soy hoy, soy dos personas muy diferentes. Amén. Pues imagínense que mi esposo no me había dado la oportunidad de convertirme en la mujer mansa que soy, así como con esa madurez. No es que no tenía madurez, pero habían cosas juntos clave para el matrimonio que no estaban funcionando como era. Pero hoy yo puedo decir que puse de mi parte, puse de primeramente y luego mi voluntad, y así ha surgido la excelencia. Amén. Dice Esmeralda Tejeda, Dios te bendiga más, guerrera. Amén, bendiciones. ¿Conoces Esmeralda Tejeda? Bueno, quizás por el nombre así, no, ahora mismo no se me... Dice licenciada Martínez, Dios siga bendiciendo a mi niña. Ay, amén, sí, claro, licenciada, claro que sí, bendiciones, mi reina. Sé que yo la quiero demasiado a ella, la sinceridad que sí. Qué bueno. Te están mirando personas que quizás no son cristianos, sí, algunos que lo son. Un mensaje a ese público que no conoce de Dios, ese Dios el cual en tu vientre pensaba que tú no ibas a nacer, todavía naciste y los primeros meses, ¿verdad? Fue complicado tu vida y tú viste cómo Dios ha ido obrando en tu vida. ¿Qué tiene que decirle ese público? Habla de ese Dios maravilloso que tú le sirves. Es que lo que no están viendo en este momento. Bueno, que yo podría decirle que todo lo que el ser humano necesita está en Dios. Y en el tiempo de Dios todo va a surgir. Que no se desesperen aquellos pues que no conocen a Dios. Porque a veces la juventud también nos enfocamos que necesitamos. Pero realmente lo que nosotros necesitamos en la vida es a Dios. Acércate a Dios y vas a tener lo que tu alma necesita, que esa paz, ese amor, esa comprensión de que Dios te va a comprender, te va a ayudar, y así que ven con todas tus cargas, que el Señor está dispuesto pues a darte eso que tú necesitas, pero a su tiempo. Amén.
Aquellos que dicen que están esperando que Dios le toque, que Dios se le hable. Hay muchas, esas son las excusas de mucha gente, que ahora no, que después, que sí, que lo voy a dar. Dice la palabra, estar preparado, porque no sabemos ni el día ni la hora, que puede venir el Hijo de Dios, nosotros partir de aquí. ¿Qué tiene que decirle a esa gente que dice, no, que ahora no, que después sí, que lo voy a hacer, pero qué tiene que decirle? Primero entendemos por lo espiritual que están atados, no lo van a entender, pero también la salvación es una decisión. Si tú decides seguir a Dios, si tú decides acercarte al Señor, no va a existir excusa. Y Dios te va a aceptar realmente como tú eres y te vas a dar cuenta que en el proceso de entrar y como que Dios repararte realmente va a valer la pena. Así que no hay excusa para venir delante del Señor. Si tú tomas la decisión, así mismo Dios te va a respaldar. Amén, gloria a Dios. Si quiere decir algo más, algo que quiera compartirlo con el público, este es el momento, algo que tú quieras compartir, algo que tú tengas tuyo y quieras compartirlo con el público, tú eres que sabes. Bueno, nada, que ha valido la pena estar en el Evangelio, a pesar de venir muy joven. Mi juventud se la he dedicado al Señor y es lo mejor que me ha pasado en mi vida, guardarme para el Señor, dedicarle todo lo que hago a mi Dios. Y así yo creo que poder soltar a los jóvenes, no tengan miedo de entrar al Evangelio, no tengan miedo de serle fiel al Señor. No es que va a costar poco, va a costar mucho, pero si tú pones de tu parte, tú vas a ver como recompensa las bendiciones del Señor, que de las cuales yo no me puedo quejar, Javier. Dios ha sido muy, muy, muy bueno conmigo. Así que le exhorto a cada uno que esté ahí, que no conoce de Dios, no ha tenido un encuentro, una relación estrecha con el Señor, acérquese a Dios. Es lo mejor que nos puede pasar, es lo mejor que le puede pasar al ser humano, realmente. Esmeralda Tejeda es parte de nuestro sonidista, que es Salomé. Salomé, dígame, claro, mi amor, Salomé. Qué bueno que está ahí. Mire, proyecta muy bien, está haciendo un excelente trabajo. Una de esas adolescentes de ese Ministerio de Relevo Plus, pues estamos encantados de que ella forme parte, ¿verdad?, del sonido. Amén. Realmente que sí. Un saludo, ¿verdad? Dice Idre, refugio eterno, saben que es nuestro pastor. Sí. Dice, el Dios continúe derramando esos guerreros en Cristo. O sea, derramando bendiciones, imagino yo. Claro, amén, la recibimos, mi amado pastor. Lina Rijo dice, bendiciones. Amén, amada Lina. Claro que sí, qué bueno que está ahí en línea con nosotros. Nito Abelardo, que Dios te bendiga, Nito. Gracias por estar ahí conectado. Bendiciones, Nito. Casi estamos despidiendo. Así es. Este programa Creo en Jesús, una serie de testimonios, el cual estamos trabajando para Dios. Amén. Yo entiendo que cristiano sin testimonio está feo. Sí. Porque su vida debe ser un testimonio. Sí. Usted debe predicar con lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, así mismo se llevará. Un programa Creo en Jesús, pero es enfocado en el testimonio de aquellos que le sirven a Dios, evangelistas, pastores, profetas, etcétera, etcétera. Así es. Ese es lo que sentí que tengo. Digo que fue Dios, porque si es para Dios, lo bueno viene de Dios. Amén. Claro. Entonces, tengo que Dios puede ese sentir de hacer este espacio, Creo en Jesús, hablando de testimonio, Claro. de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de sus hijos. Amén. Que eso es para edificar a los demás. Eso es importante, Javier, porque a veces nosotros pensamos que una situación solamente nosotros le hemos pasado en el mundo, pero cuando tú escuchas a otra persona de cómo salió y cómo se defendió y cómo guerrió con eso, oye, tú te levantas, tú dices, es verdad, se vuelve necesario que yo haga prácticamente lo mismo para salir de esto. Así que es importante testificar y que los demás puedan escuchar tu testimonio de que sí se puede vivir con el Señor Jesús a temprana edad, no importa la edad que usted venga ante los pies de Cristo, sino que forme parte del cuerpo del Señor. Amén. Queremos darle gracias a Dios primeramente Amén. por este testimonio de nuestra hermana y comadre Lisandra Hernández, Amén. mejor conocido como Lisandra Morales. Le damos gracias a los que es Chirino Celulares, que está ubicado en la calle Héctor René Gil, esquina Tejeda. También, doctor Teófilo Ferrer, René Gil, ¿verdad? Calle René Gil, esquina doctor Teófilo Ferrer, está Chirino Celulares. Y también Chirino Electrónica. También a la gente de lo que es Casa Guerrero, ahí en Villaverde, calle Independencia, esquina Palo Hincado. También a la gente
de Plaza Bendición de Dios en el Mercadito de Villaverde, donde hay productos frescos de calidad allí. También a la gente de Más Repuesto, encuentra repuesto tanto de, o sea, para motocicleta, tanto bicicleta, pasola y motores. Así es. En la calle Gregorio Luperón 157, próximo a los rieles del Majao Majao, Así que es. son columnas de apoyo de este espacio, creo en Jesús. Qué bueno. Qué bueno. Así que vamos a, ¿verdad? Estamos agradecidos de Dios y le damos gracias a nuestra hermana Lisandra, que ayer, ¿verdad? Eso fue ayer que hablamos con ella y me dijo sí. Y mira, fue responsable, ¿verdad? Un día para otro dijo que sí, llegó primero que yo, ¿verdad? Honra, Es que ¿verdad? siempre yo le dije que siempre estoy dispuesta para lo del Señor. Llegó así. primero que yo al ser, me anduvo adelante y yo, Señor, Padre amado. No se preocupe que llegó, que eso es lo importante. Por poco me turbo yo. Ese Javier es responsable, llegó de último, pero No, nada. no. Llegó justo a tiempo, al tiempo que Dios le permitió pues llegar. Amén. Llegó vivito y coleando ahí, tranquilo. Amén, gloria a Dios. Así que estamos agradecidos de Dios por poder hablar de su palabra, Amén. de los milagros que Él ha hecho a través de nuestras vidas, Así es, de lo maravilloso que Él es, grandioso, poderoso, inigualable, incomparable. Para Él no es nada difícil. así Dios es. es bueno. Es tan bueno que ese es nuestro creador. Ay, sí. O sea, esta vida fue Dios que nos la dio. Desde ahí comenzó a ser bueno porque fue que nos creó, nos trajo al mundo. Así es. Nos ha permitido vivir, nos ha dado familia, ¿verdad? Seres queridos. Así es. ¿Para qué pedir más? Y aquí estamos dispuestos, Lisandra y yo, Claro. a que Dios nos use como instrumento de Él para lo que Él quiera. Sin duda alguna, aquí ¿Se estamos. llama eso? Pues amén, claro que sí. No hay miedo ni reto que el Señor quiera ponernos porque nosotros tengamos miedo. No. Tenemos que estar ahí siempre dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Amén. Queremos, para ya despedir, si te gustaría una oración especial para alguien, no sé, algo que te llegue a tu mente o algo que tú anheles, para alguien, no sé, o para quien sea, ya sea para ti, algo especial, para que oremos aquí antes de despedir, para que oremos los dos, le pedamos a Dios algo que tú quieras orar, no sé. Si supiera que me gustaría orar por todo aquello que está conectado y lo que van a ver más allá, que estén necesitados realmente del Señor. A veces estamos pasando por tribulaciones y pensamos que no tenemos una palabra de Dios. Sin embargo, Dios siempre tiene respuesta para nosotros. Así que me gustaría orar por aquellos que nos están viendo y aquellos que nos van a ver. Uno nunca tiene como ese número así exacto, pero Dios sabe realmente quién necesita esta palabra. Y yo sé que puede llegar a esas vidas necesitadas realmente. Así que Amén. vamos a orar. Soberano Dios, te adoramos y te bendecimos, Padre eterno. Te damos gracias por lo que tú has hecho en esta noche, mi Dios. Así venimos, Señor, pidiéndote, Padre Celestial, por aquellos que nos están viendo, escuchando, Padre Celestial, que están necesitados de una palabra de fortaleza, de renovación, Señor, en su vida. Que tú vengas trabajando de manera especial. Declaramos, Señor, liberación a través de estas ondas, Señor Jesús. Que tú vengas quebrantándolo, Señor, restaurándolo. Que vengan a tener un encuentro contigo, Señor, de manera especial. Que tú lo fortalezcas, Señor, que tú traigas, Señor, bendiciones que sobreabunden a su vida. Declaramos, Señor, liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias le damos a Dios, ¿verdad? Todopoderoso, por esta entrega, una entrega más de este espacio, Creo en Jesús, una serie de testimonios. Y le pedimos que siga obrando a favor de mi hermana Lisandra y mi comadre, que Amén. Dios siga obrando a favor de su salud, Amén. a favor de su matrimonio, de Amén. su hogar, de Amén, sus Jesús. hijos, de su esposo, de su familiar, de su madre que está recién casada. Sí, claro. Está ñoñita, está. Ay, sí. Hace unos días empezaron a apapacharla mejor. Amén. Así que Amén. para mí fue un placer, Javier, estar Amén. contigo en esta noche y de Amén. tu invitación. Así que también ha sido de bendición para mi vida, de que otros también conozcan lo que Dios ha hecho en mí. Así que siempre será esa puerta aquí abierta para cuando usted me necesite, Amén. pues aquí estaremos, así, sin duda alguna. Estará en YouTube. En YouTube hay Javier Jiménez en YouTube. Amén. Programa Creo en Jesús, Testimonio, Lisandra Hernández o Amén. Morales. Usted puede buscarlo, ahorita puede ya entrar y en Sí. un ratico puede entrar, se va a quedar en Facebook ahí, y también podrá verlo también en YouTube. Si quiere que alguien lo vea, Claro, te vamos a meter el link comparto. para que tú, mira, testimonio, que sé yo. Claro. Un saludo para Luis Abreu, de la página Bendiciones. 24/7 de Facebook. Luis, recuerda que Dios espera por ti, Luis. Amén, así es. Tenemos mucha gente conectado, pero ya tenemos que despedir. Sí, claro. que Lamentablemente. Sí. Pero nada, que espere que cargue pues el video y le dan un poquito para atrás y así no se van a perder nada. Amén.
Vamos entonces a orar para despedir. Amén. Padre amado, gracias, Padre Celestial, le damos por esta Gracias. entrega, por este momento, por esta bendición de poder hablarle su palabra, Sí, sí. hablarle su misericordia y su amor, de lo que usted ha hecho en nuestra vida, las bendiciones que usted ha depositado Aleluya. en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros familiares. Padre, gracias le damos. Padre, sigue obrando a favor de nosotros. Padre, sigue ensanchando ese ministerio de Lisandra de adoración, Padre amado. Sigue obrando a favor de ella, sigue abriendo puertas, Padre amado, a favor de ella. Padre, cualquier necesidad que ella tenga, Padre, pedirnos, supla la Padre Celestial, cualquier deseo que ella tenga, cualquier anhelo. Padre, conteste las peticiones de su corazón, Padre Celestial. Obre a favor de su salud. Padre, cúbrala, protéjala, su entrada, su salida, Padre amado. Se lo pedimos en esta hora en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así Aleluya. que chao, chao, bendiciones.